Yo quiero invitarlos, hermanos, que abra la palabra de Dios en el Salmo 127 para darle continuación a lo que algunos de nosotros escuchamos en el fin de semana que acaba de pasar. De esa misma manera yo puedo darle cierta continuación a algunas de las cosas que compartí fuera de nuestro país. El Salmo 127 lo vamos a leer junto con el 128. Son dos salmos que hablan de la misma cosa y tiene que ver con la importancia de Dios en nuestras familias. Lo vamos a leer juntos, corrido, y luego yo me voy a detener para que podamos exponer la palabra de Dios. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y vea a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Padre, gracias. Gracias por recordarnos el rol, el papel, el lugar que tú debes ocupar en las familias de la tierra, pero en especial en las familias que tú has llamado a ser bendecidas en tu nombre. Padre, cuida a quien habla. Mira que Él es muy falible. Mira que si lo dejas solo se desviará. Te pedimos que tú seas con Él, que le dé sabiduría, que le dé guianza, que traces el cauce por donde tu palabra ha de ser trillada esta mañana. Y te damos gracias, porque al ser tu palabra, tú estás más interesado que cualquiera de nosotros en protegerla. Protégela, Dios. En tu nombre. Amén. Amén. Estos dos salmos forman parte de un grupo de 15 salmos que son llamados salmos de ascenso. Con toda probabilidad, estos fueron salmos que el pueblo cantó mientras ascendía a Jerusalén durante las celebraciones festivas, sus celebraciones religiosas, del Salmo 120 al Salmo 134. Algunos de ellos fueron compuestos por David, el Salmo 122, 124, el 131, el 133. El Salmo 127 que yo acabo de leer se le atribuye a Salomón junto con el Salmo 72, aunque este último no forma parte de los salmos de ascenso. Y el Salmo 128 que completa la idea del anterior. No tenemos idea, no tenemos claridad acerca de quién fue su autor, pero sin lugar a dudas, independientemente de su autoría, estos dos salmos van de la mano y ambos nos hablan del rol que Dios debe jugar en la formación de las familias, que Dios debe ser la piedra angular, la columna vertebral sobre la que debe descansar toda familia, que Dios es la pieza clave para que las familias puedan funcionar armónicamente, para que las familias puedan ser bendecidas, puedan ser fructíferas, para que las familias puedan ser cobijadas bajo su sombra. Hay una manera de hacerlo y solamente uno, y si no es de esa manera, Dios dice, es en vano que traten de levantar ese núcleo familiar. El Salmo 127 comienza haciendo un énfasis sobre la familia. El Salmo 128 termina hablando acerca
de la nación de Israel, de tal manera que de alguna forma el salmista está tratando de ayudarnos a entender que la salud de la familia va a determinar la salud de una nación. Una nación es tan sana o tan enferma como estén sus familias. El salmista de una forma muy breve nos deja ver qué se requiere para garantizar nuestras familias. Y nos dice, a menos que Jehová edifique la casa, en vano se afanan sus constructores. En el hebreo, los lingüistas nos dicen que el énfasis es todavía mayor, porque la frase no termina con la palabra en vano, sino que comienza con la palabra en vano. Y entonces diría, en vano se afanan los constructores si Jehová no edifica la casa. Y en vano vela la guardia si Jehová no guarda la ciudad. De manera que el énfasis es fuerte, es extraordinario acerca de lo inútil, lo inservible, lo insignificante, lo infructífero, lo estéril que sería, lo improductivo que sería. Cuán sin propósito sería tratar de levantar una familia, una ciudad, una vida si Jehová no está edificando esa casa, esa familia, esa ciudad. La pregunta es, ¿qué significa que Jehová sea quien edifica la casa? Es en vano, esa es la idea. Esa palabra en vano en el original es muy fuerte. Es un sinsentido tratar de hacer algo donde Jehová no sea el centro. Es en vano que tratamos de levantar nuestros matrimonios o una familia o una casa, para usar la metáfora del salmista. Y sin embargo, eso es exactamente lo que muchos tratan o han tratado de hacer. Dios es el arquitecto, Dios es el ingeniero, Dios es el maestro constructor, y este es su plano. Lo que llaman en inglés the blueprint. Este es el plano que Él ha establecido para nosotros levantar nuestras familias. Yo creo que resultaría inconcebible pensar en un ingeniero, en un arquitecto, en un maestro constructor que trate de levantar una casa sin consultar el plano primero. Y yo creo que si a ti te enseñaran una ciudad cuyas casas fueron levantadas sin planos o sin haberse construido o consultado los planos, y luego te enseñan la misma ciudad tiempo después cuyas casas colapsaron, yo creo que no nos extrañaría saber por qué. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 12 de enero de este año en la ciudad de Puerto Príncipe, donde una gran cantidad de las casas colapsaron porque fueron levantadas sin planos. En algunos casos, en muchos casos, no había ni siquiera varillas en las paredes. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Múltiples familias colapsando en medio de los terremotos emocionales de la vida de nuestra generación, porque han sido levantadas sin consultarse el plano. Y ese plano que Dios nos dio hace muchos años atrás, y Él no lo ha cambiado. Mel Blackaby, para aquellos de ustedes que estuvieron aquí o que estuvieron viéndolo por internet, nos recordaba cómo Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y cuyo tema o cuyo objetivo principal frecuentemente es la familia. Él compartía eso el sábado en la mañana. Y nos decía, para darnos una idea y llamarnos a nosotros, a la congregación, una reflexión más profunda, nos daba una idea a través de algunas estadísticas tristes, y nos decía que en su lugar donde él ministra, el 50% de los matrimonios pastorales hoy en día terminan en divorcio. Nos decía que el 80% de aquellos que están saliendo de los seminarios sale, y que van a una iglesia, sale del pastorado, abandona el pastorado en los primeros 5 años. Y que de los pastores hoy en día pastoreando, si la tendencia no cambia, solamente el 10% terminará su vida
como pastor, el resto lo habrá abandonado en el camino. Y Él nos llamaba a la reflexión a nosotros como líderes, pero también yo creo que a la congregación en general, acerca de la necesidad que tenemos de construir nuestras familias de una manera diferente. ¿Cómo es posible que el siglo XX, el siglo XXI, que cuenta con más programas ministeriales, más programas para las familias, más cursos, más discipulados, las familias parezcan estar en peores condiciones que generaciones anteriores o aún cuando la iglesia comenzaba a levantarse? Y yo creo que la respuesta es sencilla, y es que Dios no unge programas, no unge actividades, no unge discipulados. Dios unge vidas cambiadas, transformadas, que le buscan en intimidad, vidas que caminan con Él, vidas de oración, hombres y mujeres que han decidido dedicar su vida y caminar con Él. Muchas veces las familias llegan a las iglesias. Y no hay duda de que en ocasiones Dios usa estas circunstancias como llegan. Pero yo quiero traer a colación esto porque frecuentemente eso perdura en el tiempo. Y es que comenzamos a buscar de Dios por una necesidad. Solamente porque necesito que Dios me arregle esta situación. A mi hijo le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Mi matrimonio está en una condición difícil. Mi trabajo está a punto de la quiebra. Entonces comenzamos a buscar a Dios solamente por esa necesidad, y eso explica por qué muchas veces, pasado el problema, esa es la persona que termina alejándose del mismo Dios que él buscó cuando estaba el problema. Y Dios tiene un problema. Y es que Dios nos ha dicho, si me busca por lo que yo te puedo dar, si me busca por lo que yo te puedo ofrecer, si me busca solamente por mis beneficios, tú vas a encontrar que yo soy un Dios elusivo, que yo soy un Dios que no se deja encontrar. Porque mi promesa ha sido, que nos fue recordada en este fin de semana, me buscarás y me encontrarás, pero hay una condicionante para encontrarme, hay una condicionante para mi búsqueda. Me encontrarás cuando me busque de todo corazón, por lo que soy, no por lo que doy. ¿Te das cuenta? Dios rehúsa ser encontrado como aquella persona que anda buscando un abrigo en momentos de frío, pero pasado el frío, llegado el verano, ya no tiene mucho interés en el abrigo porque no me sirve para nada. Y Dios rehúsa ser usado de esa manera. Dios no quiere ser un calmante para cuando me duele la cabeza, en quien yo no tengo interés pasado el dolor de cabeza. Él quiere ser alguien que es buscado por lo que Él es. Ahora, si lo busca por lo que Él es, te encontrarás que Dios es un Dios que quiere ser encontrado. De hecho, Él me envió a su Hijo para revelarme al Padre. De manera que la intención número uno de Dios Padre es revelárseme, hasta el punto que se atrevió a enviarme a su propio Hijo para darme su revelación. Y venimos donde Dios, le decimos, pero ¿sabes qué? No quiero tu revelación, lo que quiero son tus beneficios. Si me das tus beneficios, te puedes quedar con tu revelación. Y Dios dice, no, es que no puede tener una cosa sin la otra. Déjame decirte cuál es el problema. Es que aquellas cosas que son sus beneficios, y que son beneficios temporales muchas veces, y que Él me da, una vez yo paso la línea de la eternidad y miro para atrás, no me sirven para nada. No me los puedo llevar, no me pueden dar seguridad. Yo no puedo presentarme con ellos ante el tribunal de Cristo, y todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, 2 Corintios 5:10. No me sirve. ¿Cómo luce? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice la palabra que luce un hombre que busca a Dios por lo que Él es? Porque para buscarlo por lo que Él es, tú tienes que amarlo. Se nos recordaban este fin de semana que tengo que amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. ¿Cómo luce ese hombre? Déjame leértelo
Déjame leerte algunas cosas de la palabra de Dios o recordar algunas cosas, porque aquí está la clave, la respuesta. Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Escucha, el salmista está en el desierto en este momento, está en carestía, está en necesidad, él no tiene agua, él tiene sed, pero él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero agua, es a Dios que quiero. Pero no tiene sed, sí, pero eso no es mi problema, mi lengua tiene sed, pero yo lo que tengo es sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste algo similar? ¿Cuándo fue la última vez que oíste a alguien orar algo similar? ¿Tú recuerdas la vida de Job? Job ha perdido sus posesiones, perdió sus hijos, perdió su salud, está lleno de llagas. Y nunca tú escuchas a Job ni una sola vez pidiéndole a Dios que me quite las llagas. No le pide a Dios que me devuelva mis posesiones, que reemplace mis hijos. Una sola vez no aparece en su libro. Job tiene una sola búsqueda. Yo quiero verte, yo quiero encontrarme contigo. Yo necesito una conversación contigo. Mis carencias no son el problema, es la ausencia de tu presencia, Dios. Eso es un hombre que buscó a Dios por lo que él era. ¿Tú recuerdas a Moisés? Moisés está en el desierto 40 años con su pueblo. Él pasó hambre junto con el pueblo. Él pasó sed junto con el pueblo. Y ni una sola vez encuentras a Moisés diciéndole a Dios, yo necesito agua, yo necesito comida. No, Dios, yo tengo una petición. Muéstrame tu rostro. El pueblo quiere agua, yo quiero tu rostro. El pueblo quiere comida, pero yo quiero tu rostro. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara y todavía no estaba contento. Es tu presencia, no son tus beneficios. De eso hablamos después, Dios. Ya tú eres beneficio suficiente. Contigo me basta. Esa no es la manera como la familia contemporánea siente la necesidad de Dios. No necesitamos más dinero. No necesitamos más programas. Y los tenemos. Estamos de acuerdo en llevarlo a cabo. Pero esa no es la necesidad primaria. No necesitamos más actividades. Los tenemos y estamos de acuerdo con llevarlo a cabo. Pero no necesitamos más de eso. Necesitamos más de Dios. A nivel personal, a nivel de los matrimonios, a nivel de las familias, a nivel de toda la iglesia. Dios nunca le dijo, Cristo nunca le dijo a los apóstoles, permaneceréis en Jerusalén hasta que yo le dé más programas, hasta que traduzcamos la Biblia en más idiomas, hasta que podamos levantar más seminarios e instituciones, y los tenemos y estamos de acuerdo. Pero eso no fue lo que Él les dijo. Le dijo, esperaréis en Jerusalén hasta que recibáis poder y poder de lo alto. Y se nos recordaba en este fin de semana que eso ellos lo recibieron en medio de la oración. Eso comienza a darnos a nosotros una idea de lo que implica el que Jehová levante la familia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El esposo, la esposa son los constructores. Dios es el ingeniero, el arquitecto. Si esos constructores no tienen una relación íntima, diaria, ferviente, creciente con Dios, es en vano que están tratando de levantar su familia. Y Dios nos dio sus planos y Él no ha cambiado de mente. Cuando el machismo hizo su aparición en nuestras naciones, Dios siguió diciéndole al esposo, y tú amarás a tu esposa incondicionalmente como Cristo amó a la iglesia. Cuando el feminismo comenzó a arropar a Europa, a Estados Unidos y ahora ya hace mucho tiempo a Latinoamérica, Dios continuó diciéndole a la mujer, y tú te someterás a tu marido como cabeza de hogar.
Cuando la psicología y la sociología como ciencias de la conducta comenzaron a decirnos que no había diferencias de roles, Dios siguió diciéndole al hombre, pero tú lideras tu casa. Cuando esas mismas ciencias de la conducta comenzaron a decirle a nuestros hijos que en realidad ellos estaban prácticamente a la misma altura nuestra y ya no nos atrevíamos a darle ni siquiera una nalgada, Dios siguió diciéndole a los hijos, y vosotros honráis a vuestros padres si quiere que te vaya bien. Es mi primer mandamiento con promesa. Si deshonras a padre y madre, yo te prometo que no te puede ir bien. Y la razón por la que tiene que ser así es porque si hago que te vaya bien, yo estoy deshonrando mi propia palabra. Ya yo la di y no la voy a cambiar. Pero ¿por qué esa relación entre honrar padre y madre y condiciones entonces quizás hasta nacionales? Es que si no honras a padre y madre, a quienes te trajeron a la vida, a quienes te han dado techo, te han dado una educación, quienes te mantuvieron, quienes te amamantaron, si no los honras, no vas a honrar a ninguna otra autoridad en tu vida, ni te vas a someter a tu esposo, ni honrarás a tus hijos, ni honrarás a tu esposa, ni honrarás a la autoridad civil, ni honrarás a la autoridad eclesiástica, porque no honraste ni siquiera a quien te amamantó. Esa es la razón por la que Dios, cuando construye una nación, la nación de Israel, entre las primeras 10 leyes para levantar una nación, establece una que tiene que ver con honrar padre y madre. Y luego, cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de las condiciones nacionales de los tiempos futuros, y le dice del deterioro moral de los últimos tiempos, una de las condiciones dice, los hijos serán desobedientes a sus padres. Hay una relación directa entre el estado moral de la familia y el estado moral de la sociedad. Por eso estas ideas están juntas en un solo verso. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora nos vamos a la ciudad. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esposos que están aquí, si vosotros no tenéis una relación íntima, estrecha, de integridad con Dios en su vida privada, no esperen que Dios bendiga a sus hijos, por lo menos a través de usted, cuando no hay integridad de corazón. No vida pública, vida privada con Dios. Esposas que están aquí, en el nombre de Dios, si vosotras boicoteáis el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, no esperemos que Dios bendiga a sus hijos, por lo menos a través de usted, boicoteando su diseño. Hijos, si ustedes no honran padre y madre, y están orando para que los padres y las madres que no están siendo honradas vengan al camino de la salvación, no espere que Dios los traiga a través de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a usar un instrumento ilegítimo para alcanzar un fin legítimo. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño. Él nos dio el plan y su diseño hace miles de años atrás y Él no lo ha cambiado ni piensa cambiarlo. Si Jehová no edifica la casa, en vano se afanan sus constructores. ¿Te das cuenta que Dios sabe lo que hace? Los matrimonios hoy fracasan. O siempre han fracasado, en algunas generaciones más que en otras. Y fracasan por diferentes razones, pero al final del camino, al final de la historia, hay una sola razón por la que los matrimonios fracasan. Una sola, no hay más. Y es que uno de los dos o los dos ha decidido caminar contrario al diseño de Dios. No es posible que Dios diseñe algo, diseñe un plan, sea llevado a cabo por cada uno de aquellos que están participando en su construcción y que eso que Dios diseñó fracase, porque lo que Dios diseña, Dios garantiza, lo que Dios comienza, Dios termina. Pero yo tengo que caminar conforme a lo que Dios me ha revelado. Dios está tratando de decirme que Él tiene que ser el centro de la familia, pero ¿sabes qué? Eso no equivale simplemente a venir a la iglesia, ni a leer la palabra, ni a tener un estudio bíblico. Personas que tienen a Dios en el primer lugar hacen todas esas cosas, pero yo puedo hacer todas esas cosas y Jehová no estar edificando
la casa o la ciudad y por tanto no tengo garantía. La razón por la que este versículo es importante en que nosotros podamos entender que Dios tiene que ser la piedra angular sobre la que descansa mi familia es porque las familias, cuando Él las forma y Él las diseñó con necesidades inmensas. Mi esposa tiene necesidades que yo no puedo llenar porque Dios está supuesto a ser quien las llene en nosotros. Pero ella también tiene necesidades humanas que Dios me impone a mí la obligación de llenárselas. Y yo tengo necesidades humanas y Dios le impone la obligación a mi esposa de llenármelas. Pero ¿qué ocurre? Yo no puedo ir a llenar a mi esposa si yo no voy primero a llenarme donde Dios. Porque cuando vaya a llenar a mi esposa le voy a dar de mi vacío. O podría ir a llenarme donde Dios, pero luego no ir a llenar a mi esposa. Yo estuve ahí. Y eso tiene consecuencias. Dios quiere que yo me llene en Él, en su fuente, y luego de esa llenura yo poder ir a llenar el vacío de mi esposa y viceversa. De tal manera que nosotros podamos estar satisfechos en Él. La fuente del uno y del otro es Dios. Y Dios tiene que ser la satisfacción de nuestra vida. Escucha esto que el salmista sigue diciendo. Dios sigue diciendo a través del salmista. Versículo 2, vuelve la palabra. Es en vano, es fútil, es inútil, es inservible que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que coméis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Cuál es el contexto? El contexto es, amados, yo soy su provisión y aun cuando ustedes duermen y no están trabajando, yo no me he olvidado de su necesidad. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no miran para atrás y miran el desierto? 40 años, 2 millones de personas en medio de la nada y cómo yo lo sostuve. Y mi pueblo se preocupa de su necesidad. Y cuando tiene necesidades, ¿sabes lo que hace? Que en vez de venir a mí su provisión, se busca un trabajo con más horas. Se buscan 2 trabajos. Se levantan temprano de madrugada. Se acuestan tarde en la noche. Se vuelven trabajólicos. Adquieren mayores ingresos. Y ¿sabes qué? En vano hacen todo eso. ¿Por qué? Porque yo soy su provisión. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que si nosotros no hacemos a Dios la centralidad de nuestras vidas, mostrado, evidenciado por una vida de obediencia, yo no puedo contar con sus beneficios. Es más, es peor que eso. Déjame leerte dos pasajes, 2 versos. Uno de Oseas 4:6. Es un versículo que el principio del versículo, todo el mundo lo conoce, es suficiente para sacudirte, pero el final del versículo a mí siempre me ha, más que chocado mucho, me ha hecho temblar en ocasiones, como usaba Henry Blackaby la expresión. Escucha ahora Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Conocemos esa parte. Ya eso es suficiente para decir, wow. Pero escucha ahora. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Escucha el final de esto. Estas palabras son bien chocantes. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a olvidar de mis hijos cuando yo olvido tu ley? ¿Sabes qué, hijo? Es que mi ley me representa, es la revelación de mi carácter, es lo más preciado que te he dado. Cuando tú desprecias lo más preciado que yo tengo y que te he dado, yo desprecio lo más preciado que tú tienes y que yo también te he dado, que son tus hijos. Quizás te acuerdes entonces, quizás te acuerdes. Eso es consistente con las palabras de Dios a Moisés. Dios viene y le da los 10 mandamientos a Moisés. Y uno de ellos era honrarás padre y madre para que te vaya bien.
Pero antes de dársela, Dios le revela a Moisés un par de cosas. Le dice, yo soy el Dios que muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero al mismo tiempo dice, yo visito la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Eso es congruente con que si olvidas mi ley, me olvido de tus hijos. ¿Hasta dónde puede ser? Hasta 3 y 4 generaciones. Hay una relación directa entre la obediencia a Dios y el futuro de mis hijos, y los Black Abyss nos hablaban un poquito de eso en el día de ayer. ¡Wow! Padres, no es tan sencillo la desobediencia a Dios. No es tan trivial. Tiene implicaciones profundas y duraderas. He aquí, próximo versículo del Salmo 127, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Yo creo que este es un buen momento para recordarnos, sobre todo hoy, que los hijos son una de las cosas que Dios considera bendición para sus hijos. De manera que si estos hijos son parte de la bendición que Dios trae a mi vida, ¿por qué no los cuido más? ¿Por qué no me importan más? ¿Por qué no le dedico más tiempo del que le estoy dedicando? Yo creo que esto es un buen momento también para recordar que nosotros tenemos que ir donde Dios para todas las cosas, y eso incluye el tener nuestros hijos. Nosotros no sabemos quién es Abraham, a quien Dios le hizo una promesa de un hijo, ya tarde. Isaac tuvo 2, porque tuvo a Ismael, pero ese no era parte del plan. ¿Quién será un Isaac que tuvo 2 hijos? ¿Y quién será un Jacob que tuvo 12 hijos? Y de esa misma manera Dios bendijo a Abraham de una forma, a Isaac de una manera, a Jacob de otra manera. Lo que no podemos hacer es limitar la mano de Dios porque va a interferir con nuestros planes personales. Lo que no podemos hacer es decir, Dios, como alguien me contaba, de una persona que dijo, yo no, ni me voy a casar ni voy a tener hijos hasta que tenga 40 años porque no voy a dañar mi cuerpo. ¿Piensa que Dios va a bendecir esa disposición? Alguien me enviaba un artículo recientemente sobre, había leído uno anterior, leí ese y luego leí otro posterior, un fenómeno que todo el mundo está preocupado, tanto en el mundo cristiano como secular, es la adultoscencia. Usted conoce la adolescencia, ¿verdad? Esto es adultoscencia. Adultos que rehúsan salir de la adolescencia, que rehúsan crecer, madurar. Un grupo que va de 18 a 29 años. Un grupo que no quiere salir de la casa porque no quiere asumir responsabilidades, pero tampoco quiere casarse ni tampoco quiere tener hijos, porque yo no voy a asumir con esas responsabilidades. ¿En serio? Dejarás padre y madre y te unirás a tu mujer. ¿Te das cuenta de que esta generación egocéntrica está produciendo patrones de vida egocéntricos? Escucha ahora lo que el salmista dice, porque esto es una ilustración para mí extraordinaria de cómo él compara a los hijos con flechas. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Flechas. Bueno, tú tienes que transportarte al tiempo en que esto se escribió, porque estas son ilustraciones. Flechas y arcos no significan gran cosa para nosotros, porque nosotros no lo usamos. Pero en la antigüedad, tú no ibas a una tienda y decías, ¿cómo están las flechas? Dame 10. ¿Cómo la gente lo hacía? La gente preparaba sus flechas individualmente y personalmente, una por una, y le daba filo, le daba forma. El salmista no está diciendo, tus hijos son como flechas, tú tienes que prepararlos individualmente, personalmente, y tienes que darle formas. De manera individual, es tu responsabilidad, no la puedes ir a comprar a un lugar.
Y de esa misma manera el salmista también nos está diciendo, nos está recordando, piensa en toda la ilustración, porque cuando ve una cosa de esta, tiene que remontarte, pensar en cómo lo usaban. Cuando tú tenías un arquero y él tomaba una flecha, él primero había preparado las flechas con suficiente experticio para que tuvieran la forma adecuada, para que viajaran adecuadamente. Tú necesitas experticio para desarrollar a tus hijos, y la experiencia te le da esta palabra y la sabiduría de otros hombres y mujeres de Dios que han levantado otras generaciones. Número 2, tú tienes un arquero, él toma la flecha. Tú nunca veías en la antigüedad un arquero que hacía así, apuntaba hacia el frente y miraba para atrás. Usualmente le apuntaba su arco y su flecha a una meta, a un objetivo de forma específica y de manera muy puntual. Se quedaba ahí fijo viéndolo hasta que la disparaba con la intención de darle al blanco. Y de esa misma manera Dios está diciendo, tú no puedes tomar a tus hijos y dispararlos hacia el futuro de una forma sin sentido y sin propósito. Tú tienes que tenerlos en tus manos y lanzarlos hacia el futuro con sentido de propósito, sabiendo para dónde lo quieres dirigir, buscando qué hacer, y tú sabes lo que yo te he dicho que haga con tus generaciones. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos tenidos en la juventud. ¿Te das cuenta cómo Dios dice? Tienes que prepararlos individualmente, personalmente, tienes que dirigirlo, tienes que saber qué va a hacer con ellos. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? No es simplemente yendo a la iglesia. Eso ayuda, o puede ayudar. Y en ocasiones puede desayudar. Créase o no. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Tú necesitas un caminar con Dios. Mira la diferencia entre tú tienes una relación con Dios versus tú caminas con Dios. Porque usualmente cuando nosotros le hacemos la pregunta, ¿él tiene una relación con Dios? Usualmente el contexto es que si recibió a Cristo. Y si recibió a Cristo, aún haya sido externamente nada más, decimos que sí, que tiene una relación con Dios. La palabra de Dios habla de caminar con Dios de otra manera. Tú lees el libro del Génesis, en el capítulo 5, y comienzas a leer las descendencias a partir de Adán, y tú lees, yo he hablado de esto en otras ocasiones, pero no recuerdo cuándo y cómo, pero tú comienzas a leer primera descendencia, dice, fulano de tal vivió tantos años y murió, fulano de tal vivió tantos años y murió. Cuando tú llegas al número 7, el vocabulario cambia, dice, Enoc caminó con Dios. Y luego Dios se lo llevó, ni siquiera murió. ¿Sabe cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 años. Vivió 365 y 300 años de 365 Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? Que como Enoc caminaba con Dios, Dios usó a Enoc. ¿Tú sabías eso? Muchos de nosotros no lo sabemos. Enoc fue un predicador en los tiempos de Noé. Mira lo que dice Judas 14 y 15. De estos, refiriéndose a los hombres, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Ustedes escucharon todo lo impío? Dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si no hubiese sido Dios que le escribe, si me soy redundante, pero fue Dios. Dios está tratando de decirnos, yo usé a Enoc, quien caminó conmigo, para profetizarle a su generación. Caminar con Dios tiene un beneficio. Aquellos que caminan con Dios van adquiriendo una sabiduría que tú no la puedes adquirir necesariamente en un libro, o en un seminario, en un instituto, o en una clase bíblica de los miércoles, no, es un caminar. Ahora escucha, Dios quiere que yo tenga sabiduría para levantar mi familia. Alguien pudiera decir, ¿y dónde yo adquiero eso? ¿Cómo lo adquiero? Tú no piensas que Dios nos hace demandas y no nos dice cómo llenar las demandas, ¿verdad que no? De manera que tenemos que preguntarle a Dios y Él nos va a responder ahora mismo en su palabra cómo yo adquiero sabiduría, porque Él quiere que yo tenga sabiduría. De hecho, me dio todo un libro, dentro de los libros de sabiduría, me dio todo un libro, el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría.
Dios dice en Santiago 1:5, si a alguien le falta sabiduría, ¿a quién de aquí no le falta sabiduría? Que levante su mano. No le falta sabiduría. Te falta sabiduría. Ok, esa es la pregunta. Pero ¿a quién no le hace falta? Porque si a alguien no le hace falta sabiduría, cuando levante su mano, esa es la prueba de que le falta mucha sabiduría. A todos nos hace falta mucha sabiduría. ¿Sabe lo que Santiago dice? Ve donde Dios y pídesela. Y Él la da. Pero eso no es lo más significativo de ese verso, porque tú esperas que Dios, que es el Dios de sabiduría, quiera dar. Es lo que dice de cómo Él la da. La da abundantemente. ¡Wow! En otras palabras, Dios dice, si hay alguien interesado en que tú seas abundantemente sabio, soy yo. No levanten la mano ahora. Pero honestamente, ¿cuántos de nosotros hemos ido a Dios a pedirle sabiduría? No para un problema, porque a ellos lo que estoy pidiendo es que me saquen del problema. Es sabiduría para vivir su vida. Como petición. Porque esa sería una petición que complacería a Dios. Ahora escúchame. Porque si lo dejamos así, luciría como, bueno, lo único que tenemos que hacer es pedirla. La pedimos, la vamos a recibir. No, espérate. Vamos a completar la idea para que la palabra interprete la palabra. Eclesiastés 2:26 dice, al hombre que le agrada, Dios le da conocimiento, sabiduría, conocimiento y gozo. Entonces ahora tengo dos requisitos. Yo tengo que agradarle, y Dios se complace en darme, y agradándole pedirle la sabiduría, y Dios nos da sabiduría, conocimiento y gozo. En otras palabras, no solamente me da la sabiduría, pero Él me permite que goce, disfrute de la sabiduría que Él me da. ¡Wow! Un requisito más. Ellos van juntos. Yo no creo que lo podemos separar. Yo creo que ellos van de la mano. Pero antes de darte ese otro requisito, ¿quién va a pasar esa sabiduría de una generación a otra? Los padres. Pero, ¿qué requieren los padres para poder pasarla? Dos, caminar. Necesitan caminar con Dios y caminar con sus hijos. Yo decía en Perú, compartiendo con una de las iglesias, mi padre nunca me compró un libro. Mi padre salió a caminar conmigo, terminamos en una librería, me revisó los autores, me habló del contenido y luego me compró un libro y me lo entregó y nos levantamos temprano a leerlos juntos. Pero él no fue a mi casa y me dijo, mira hijo, aquí hay un libro. En una ocasión me regaló un libro que se llama Hace falta un muchacho. Y él me explicó de qué se trataba el libro y de por qué yo debía leerlo. Y yo recuerdo él sacarlo del estante, ir a la cajera, comprarlo y él regalármelo. Tiene que caminar con Dios y caminar con sus hijos. En una ocasión un joven, una historia real, fue traído delante de un juez por robo. El juez conocía muy bien el padre de este hijo. Y el padre de este hijo había escrito un libro acerca de la confianza, cómo tú generas como ser humano confianza en otro. Y él está siendo acusado de robo. Y él le dice al hijo, joven, ¿tú recuerdas a tu padre, a quien tú has deshonrado? El joven respondió, yo lo recuerdo perfectamente. Cada vez que yo fui donde él para recibir algún consejo o compañerismo, él decía, vete hijo, estoy ocupado. Bueno, mi padre terminó su libro y ahora yo estoy aquí frente a usted. Wow. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. El libro de Proverbios nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría.
Eso me conecta con el próximo salmo. Se me ha estado yendo el tiempo y tengo que entrar al próximo salmo, Salmo 128. Escucha lo que dice el próximo salmo, porque es congruente con Proverbio. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Ahí está el temor al Señor, que anda en sus caminos. Ahora yo tengo una idea de lo que implica temer a Dios. No es tenerle horror, pavor de salir corriendo, no es, temer a Dios es, habiendo tú llegado a entender quién Él es, su poder, su santidad, su soberanía, habiendo entendido todo eso, habiendo entendido tu pecaminosidad, ahora tú respondes sometiéndote a su señorío y caminas en obediencia. Escucha otra vez al salmista, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. La obediencia a Dios es gran parte de la definición de lo que implica temer a Dios. Y el salmista me dice en el contexto, ahora lo vamos a ver, en el contexto de la familia, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Bienaventurado, bendecido será aquel que camina con Dios, que se somete a su señorío en el contexto de su familia, que ahora lo vamos a ver cómo lo dice el salmista. Yo le voy a bendecir, y una de las maneras como lo bendice, dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Temerme resulta en que te vaya bien, pero Dios le define de manera más puntual y específica en relación a su familia, cómo le va a ir bien. A ese bienaventurado que le teme. Esposos que están aquí, porque ahora esto es como hablándole al esposo, aunque yo creo que tiene aplicación para la esposa de manera igual. Pero vamos a hablar a los esposos, porque ahí como está escrito el Salmo. Escucha lo que dice de tu mujer. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Ahora el salmista cuando escribe esto, ahora te lo voy a ayudar a entender, no está pensando simplemente de que esta es una mujer que le va a dar muchos hijos, aunque puede incluir eso, pero recuerda, la vid en el contexto judío es mucho más que eso. Cristo dijo, yo soy la vid, de manera que Él no se estaba comparando con una mujer embarazada, pero Cristo estaba diciendo que Él era la fuente de bendición, de sabiduría, de sustento, de luz. De esa misma manera, esta mujer, que este hombre que teme a Dios tendrá una mujer confiable, fructífera, bondadosa, piadosa, confiable, que cuando él sale de su hogar, él sabe que ha dejado su hogar en manos confiables, que si él deja a sus hijos con ella, ha dejado a sus hijos en manos confiables. Esta es una mujer que te va a bendecir, esta es una mujer que va a trabajar contigo en tratar de levantar una generación santa para Dios, una generación en el mañana. Será como fecunda vid en el interior de tu hogar. Pero la bendición para este hombre que teme a Dios no solamente es para él, no es solamente para su trabajo que ya mencioné, no solamente es para su esposa, es para sus hijos. Escucha cómo dice, como plantas de olivos alrededor de tu mesa, así serán tus hijos. Ahora escucha lo que eran las plantas de olivo, la idea, la imagen detrás. Las plantas de olivo son árboles centenarios. De hecho, en Jerusalén, lo que se supone que es el huerto de Getsemaní, hoy en día se cree por muchos que muchos de esos olivos datan de la época de Jesús, 2000 años. De manera que el salmista está diciendo, si tú temes a Jehová, tu mujer va a ser una mujer bendita y tus hijos podrán bendecir generaciones por muchos años, como árboles de olivo. Y el árbol de olivo también tenía la imagen detrás del aceite de olivo. Como bálsamo serán para tu vida. Serán una bendición para ti. No solamente tú serás una bendición para ellos, ellos serán una bendición para ti. Qué bendición tuvimos en este fin de semana de ver a un padre de 75 años ser pastoreado por un hijo, no sé cuánto tendrá, pero quizás 40. Y él poder decir de una forma muy, no sé si la palabra es orgullo, porque esa no es la palabra, pero muy contenta, muy alegre, muy satisfecho. Ahora mi pastor es mi hijo. De manera que en un momento el padre fue una bendición para su hijo, pero ahora su hijo es una bendición para él. Eso es lo que el texto dice, como árboles de olivo serán tus hijos. Ellos darán frutos.
Dice alrededor de tu mesa, alrededor de ti, alrededor de tu hogar, de quien tú eres. Pero todo comienza si Jehová edifica la casa. Recuerda que comenzó en el 127. Padres, no subestimen nunca el impacto que ustedes pueden tener para bien o para mal sobre sus hijos. La influencia que pueden ejercer, el cambio que pueden tener sobre las demás generaciones. Nosotros no estamos aquí diciendo, bueno, si caminas bien, padre, madre, tienes la garantía 100% todas las veces que todas tus generaciones serán benditas. No hemos dicho eso, pero sí estamos diciendo e insinuando que cuando padre y madre caminan bien, realmente, no que van a la iglesia, no que van a una iglesia evangélica, no que tienen un devocional diario, eso no es como la palabra lo dice. Si padre y madre hacen de Dios su prioridad, su piedra angular. La piedra angular es la primera piedra que se colocaba al edificar un edificio y todas las piedras luego estaban alineadas conforme a esa piedra, de tal manera que el salmista nos está diciendo, si tú tienes a Jehová como la primera piedra y todas las demás piedras de tu vida en tu familia son orquestadas en dirección conforme, determinadas por esa piedra angular, Dios garantiza bendiciones para tus generaciones. Pero eso es distinto a ir a través de la rutina. En ocasiones eso no ha sido visto en líderes. Bueno, si los líderes no fallan, no es Dios que nos ha fallado, es el hombre. Pero el hombre que teme a Dios tendrá beneficio que va mucho más allá de él y de su generación. Ahora, Dios tiene que ser, yo lo dije esto una vez, creo que en el contexto de enseñar Romanos 12, pero hace un tiempo, quizás habrá olvidado, quizás algunos lo recordarán, pero déjame decirlo una última vez para ir concluyendo. Hay una diferencia entre un grupo de personas que tienen un encuentro con Dios y hacen a Dios parte de su vida. Otro grupo de personas tienen el mismo encuentro con Dios y hacen a Dios una parte importante de su vida. Otro grupo de personas tiene el mismo encuentro con Dios y hacen a Dios la parte más importante de su vida. Pero hay un grupo totalmente diferente, distinto a los tres anteriores, que tuvo el mismo encuentro con Dios, pero que no hicieron a Dios la parte más importante de su vida. Dios es su vida. Dios es el eje sobre el cual giran sus propósitos, sus agendas, sus pensamientos, sus proyectos, sus deseos, sus aspiraciones. Dios no quiere ser parte de la rueda, Dios quiere ser el eje sobre la cual gira la rueda, que si le sacas el eje a la rueda deja de girar. ¿Y por qué todo tiene que estar relacionado a Dios? Porque Él es mi vida. ¿Y por qué todo tiene que girar en torno a Él? Porque sin Él no tengo vida para vivir. ¿Te das cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros? Algunos hicieron eso de Dios. Hicieron a Dios el eje central sobre el cual giraba su vida. Y exclusivamente vivieron de esa manera, rendidos a esos propósitos. Pero en el tiempo las cosas han ido cambiando y decía alguien, y con esto ya cierro, que en el pasado, o para nuestros antepasados, nuestra fe fue una experiencia. Para nuestros padres, nuestra fe fue una herencia. Para nosotros hoy, nuestra fe es una conveniencia. Y para nuestros hijos mañana, nuestra fe será una inconveniencia. Para nuestros antepasados, una experiencia. Para nuestros padres, una herencia. Para nosotros, una conveniencia. Para nuestros hijos, una inconveniencia. Que esa no sea nuestra situación. Que esa no sea nuestra condición. Que esta pueda ser una generación, una iglesia que pueda cambiar eso. ¿Y cómo lo hago? Arrepentíos. No hay otra manera. Arrepentíos. Y que cada uno de nosotros pueda ir encontrando dónde tiene la necesidad de arrepentirse para corregir su curso.
Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.